Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Dibe Mohamed, soy médica emergentóloga. Hasta hace poquito estuve a cargo del servicio de emergencia del Hospital Padilla como jefa y ahora formo parte del equipo de respuesta rápida de la Secretaría Ejecutiva Médica a cargo del doctor Medina Ruiz. Hoy vamos a ver una guía práctica de atención para pacientes COVID. ¿Y por qué pongo oxigenoterapia? Y bueno, porque en estos meses o en estos últimos meses siempre me preguntan cómo debo usarlo o cómo lo administro. Entonces la idea de esta clase es dejarles conceptos claros y precisos para su accionar. En primer punto, me gustaría refrescar algunas cosas. El año pasado comenzamos a usar el famoso semáforo, compuesto por tres colores. Este nos guiaba en el uso del oxígeno y la necesidad de alto flujo u intubación orotraqueal de acuerdo a las características del paciente. Para nuestro entender, era algo fácil y nos determinaba tres tipos de pacientes y de acuerdo a sus características se sabía cuál era el más grave y su criterio de terapia. Pero yo diría que a ese cuadro le faltaba algo más. Le faltaba una interfaz que nos serviría para la administración de oxígeno y nos ayudaría inclusive para el destete del mismo. Y es por ello que este año se lo mejoró o se lo reformó y lo modificamos sumando la máscara de Venturi. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los distintos dispositivos que podríamos usar? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los mismos y qué es lo que disponemos nosotros en los servicios de emergencia. La primera es la cánula nasal o la famosa bigotera, es nuestra amiga y la más usada. Lo importante de saber es que solo con ella podríamos brindar entre el 24 al 40% de oxígeno en un máximo de 5 litros. Esto nos serviría para las hipoxemias leves. Luego tenemos la máscara de Venturi. Esta máscara es nuestra aliada, se compone de diferentes partes. Tiene una máscara que se ajusta al paciente con un elástico, se conecta con una tubuladora y que a su extremo se le conecta uno de los piquitos que encontramos a la derecha, el cual cada color administra un porcentaje de oxígeno diferente a diferentes litros. Eso está o en la misma bolsita con la que abrimos, ahí nos muestra el porcentaje de oxígeno de acuerdo a los litros, o si no, en el mismo piquito, en un extremo, nos va a decir con cuántos litros hay que ponerlo y ahí administraría la cantidad correcta de oxígeno que buscamos. Esta luego se conecta con un receptáculo que permite mezclar el oxígeno con el aire ambiente, que está entre medio de, en el dibujo lo encontramos entre medio de el tubo cristal. Y por último se conecta el tubo cristal al flumiter. Cabe recalcar que cada piquito tiene un color diferente y este imparte diferentes concentraciones de oxígeno. Los colores difieren de la máscara de acuerdo a la marca que lo produce. Es importante saberlo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nos permite controlar la concentración de oxígeno que el paciente está inspirando. Lo que tiene de especial esta máscara es que podemos aumentar o disminuir la FiO2 de acuerdo a las necesidades del paciente y nos permite controlar con bastante exactitud el oxígeno que esta persona está inhalando. Por ejemplo, si le ponemos en 54%, esta persona está inhalando el 54% de oxígeno. Todo esto es gracias al famoso efecto de Venturi, que es física pura y se basa en el principio de Bernoulli y el principio de conservación de energía. Este principio nos dice que la velocidad de flujo o constante que pasa por un tubo, es decir, la velocidad a la que yo paso el oxígeno al pasar por el tubo cristal, sea de 2, 6 o 15 litros, se modifica si variamos el diámetro del tubo. Es decir, si de repente en este tubo se conecta un tubo más estrecho, la velocidad de este pequeño tubo aumenta y la presión disminuye, produciendo un efecto de succión. Si en este tubo estrecho le hacemos un agujerito, vamos a producir
que este efecto de succión introduzca el aire del ambiente, ya que la presión es mayor afuera que en el tubo, y así mezclamos el oxígeno con el aire ambiental. Luego tenemos las mascarillas de no reinhalación. Estas se emplean en personas que requieren concentraciones muy elevadas de oxígeno. Cuando el paciente inspira, la válvula de reservorio se abre, permitiendo el paso de oxígeno. Cuando el paciente exhala, se abren las válvulas de las mascarillas, permitiendo la salida del dióxido de carbono. En condiciones ideales, el paciente no respira aire ambiental, siempre y cuando la máscara esté ajustada correctamente al paciente, ya que estaríamos dando concentraciones de oxígeno inferiores al 90% cuando nosotros la colocamos a los 15 litros. Para colocarle la máscara al paciente hay que probarla primero, ya que las válvulas deben funcionar correctamente. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Primero, el primer paso, conectar el tubo cristal al flumíter a 15 litros. Segundo paso, tapar la válvula que conecta la máscara con la bolsa con un dedo para dejar que la bolsa se llene en su totalidad. Aquí estaríamos viendo si está pinchada o no. Y en tercer paso vamos a apretar la bolsa y vamos a ver cómo funciona la válvula que permite la comunicación entre la bolsa y la máscara para ver si esta está fallando o está funcionando correctamente. Y al último, lógicamente, se la colocaría al paciente ajustándole bien con el elástico que tiene. Quiero hacer una diferencia entre lo que sería la máscara de reservorio y la máscara de no reinhalación. En la máscara de reinhalación parcial o máscara de reservorio es a la vista parecida a la máscara de no reinhalación. ¿Pero en qué difieren? En que estas no poseen las válvulas. No hay una válvula que conecta la máscara con la bolsa y no hay válvulas que conectan la máscara con el ambiente, con el aire ambiental. Por lo tanto, el circuito es bidireccional. Entonces, el paciente puede llegar a mezclar el oxígeno con su dióxido de carbono, por lo tanto, las concentraciones de oxígeno que yo le voy a administrar van a ser inferiores al 90%. Para ser más exacto, estaríamos dando un 80 o un 85%. A diferencia de las máscaras de no reinhalación, que son unidireccionales gracias al funcionamiento de las válvulas, que tenemos la válvula entre la bolsa y la máscara, que me permite solamente la salida del oxígeno proveniente de la máscara, y tenemos las otras dos válvulas que están en la máscara, permitiéndome la salida del dióxido de carbono cuando el paciente hace la exhalación. Y también son unidireccionales. Por lo tanto, la mezcla con el dióxido de carbono es casi nula siempre y cuando, y repito, esta máscara esté bien fijada al paciente y no vamos a tener ninguna mezcla con el aire ambiental. Bien, una vez que ya hablamos de todos los dispositivos con los que nosotros contamos en el servicio de emergencia, vamos a hablar sobre unos casos clínicos que se nos pueden presentar en el mismo servicio. Entonces, caso clínico número 1. Antes de empezar a hablar de los casos clínicos, me gustaría hacer una aclaración. Cuando se habla de dificultad respiratoria aguda, es un estado clínico que se caracteriza por esfuerzo respiratorio o una frecuencia respiratoria anormal, que puede ser leve o grave. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, es un estado clínico de oxigenación o ventilación inadecuada o ambas. Suele aparecer al final de la dificultad respiratoria. O sea, yo en una dificultad respiratoria puedo llegar a tener un paciente taquipneico que hace un mayor esfuerzo expiratorio, puede tener ruidos anormales, una piel pálida, fría, cambios de nivel de conciencia. Mientras que en una insuficiencia respiratoria puedo llegar a tener dos etapas. La inicial, taquipnea, taquicardia, aumento, o sea, tiene un esfuerzo respiratorio aún mayor. Y en la etapa final ya está bradipsíquico, bradicárdico,
puede ingresar con apnea, estupor, coma. Importantísimo que logren discriminar estos dos tipos de circunstancias o estados clínicos que podemos encontrar al paciente para ubicar la gravedad del mismo. Entonces, volviendo al caso número 1, acá tenemos una paciente femenina de 60 años con antecedentes de diabetes, hipertensión mal controlada. Ingresa por dificultad respiratoria, afebril y un Glasgow de 15/15. Está saturando al 93%, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, una presión arterial de 140/90 y una frecuencia cardíaca de 60 por minuto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Evaluar al paciente. Recuerden que nosotros como emergentólogos siempre los vamos a guiar con este algoritmo, el famoso ABC, en lo cual el A, como sabemos, es vía aérea, la B, ventilación, la C, circulación, la D, déficit neurológico y la E, exposición. De acuerdo a lo que yo estoy viendo en esta paciente, sé que la ventilación de ella ya está comprometida. Vamos al cuadrito, que va a ser nuestra guía de toda la vida para este tipo de patología, en lo cual nosotros ya lo hemos evaluado y con los datos me llama la atención lo siguiente. ¿Está saturando el 93%? Sí, pero su frecuencia respiratoria no es mayor a 25 y su frecuencia cardíaca no es mayor a 100. Entonces, al situarnos en el semáforo, ¿y qué hago? ¿La dejo así nomás a la paciente? ¿Le coloco algo? ¿La controlo a las media hora? Porque no está tan alterada. Recuerden que ya se encuentra con una dificultad respiratoria la paciente. O sea que está comenzando a tener algún tipo de esfuerzo ya respiratorio. Entonces, ¿hay que hacerle algo? Sí. ¿Qué se haría? Y yo le colocaría una cánula nasal. Una cánula nasal a 5 litros y luego le evalúo a los 15 minutos. Al evaluarlo a los 15 minutos, viendo si la saturación aumentó entre 97 o más de la misma, ya empezaría a bajarle el flujo a 3 litros y la voy controlando de a poquito. Siempre y cuando la paciente pueda y nos colabore, nunca nos debemos olvidar de también ponerla en prono vigil. Esto mejora la excursión de las bases y ayuda a la oxigenación del paciente. Bien, seguimos. Segundo caso. Paciente masculino, 36 años, sin antecedentes, que ingresa por dificultad respiratoria, febril, saturando al 94% con una frecuencia respiratoria de 25 y una frecuencia cardíaca de 150. Una TA de 120/80. ¿Qué hacemos con este paciente? Repito, lo evaluamos. Hacemos el ABC: vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. De acuerdo a lo que yo saco de las características de este paciente, sé que la ventilación y la circulación están alteradas. Si nos volvemos al cuadrito, que ya lo estamos conociendo, ¿el paciente está saturando a menos de 93? No, satura 94%. Pero su frecuencia respiratoria está aumentada y su frecuencia cardíaca también. ¿Qué debo hacer? Le pongo oxígeno, lo dejo ahí, lo espero. Y si el paciente está saturando 94, la respuesta, ¿cuál sería? Recuerden que el paciente ya presenta signos de dificultad respiratoria. Por lo tanto, si yo no me adelanto, el paciente va a empeorar. Entonces, yo creería de colocarle una máscara de Venturi. Si yo le conozco el sistema de Venturi, lo haría en mayores concentraciones de oxígeno, o sea, al 60%. Y luego lo voy a evaluar a los 15 minutos. Y decido continuar así o bajar la concentración de oxígeno o cambiar la máscara de reservorio de acuerdo a cómo el paciente me está respondiendo al tratamiento. Es importante
colocarlo, como decíamos, en prono vigil. Pero también hay que tener en cuenta que su frecuencia respiratoria, si está igual o aumenta, de seguro que a la brevedad va a requerir presión positiva. Recordar también que el paciente está febril, lo cual esto también aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Si nosotros también le colocamos al paciente un antipirético, capaz que ahí mejora su parte circulatoria y le vamos a dar un bienestar al mismo paciente. Tengan en cuenta ese pequeño detalle también. Tercer caso clínico. Paciente masculino, 50 años, antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, cardiópata, que ingresa por insuficiencia respiratoria febril, Glasgow 14/15, saturación del 88%, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, presión arterial de 90-60 y una frecuencia cardíaca de 120 por minuto. ¿Qué hago con el paciente? Chicos, el ABC: vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. En este paciente tengo la ventilación, la circulación y el déficit neurológico que están alterados. Si nos situamos acá en el cuadrito, yo sé que está saturando menos del 93%, sí. Tengo una frecuencia respiratoria mayor del 25, sí. Tengo una frecuencia cardíaca mayor de 100, sí. Automáticamente le colocaría yo una máscara de no reinhalación a los 15 minutos y lo voy a controlar. Si el paciente mejora su saturación de 97 para arriba, bajaría el flujo a 12 litros. Obviamente lo voy a colocar al paciente en prono vigil. Si el paciente no mejora, yo tengo que preparar automáticamente la derivación a un centro de mayor complejidad porque el paciente va a requerir alto flujo. No quería dejar de decir lo siguiente. Si yo estoy en un lugar donde el tiempo de traslado es mayor a media hora, llámese gente del interior, yo tengo que asegurar su vía aérea. Si yo tengo un paciente que va a requerir alto flujo, que ya venía con alto flujo y está con una mala mecánica respiratoria, yo tengo que trasladarlo de la mejor condición al paciente. Porque al llegar al centro de mayor complejidad va a llegar en muy mal estado y el terapista o el médico que lo recibe va a tener pocas chances de sacarlo de su distrés respiratorio o su lesión pulmonar que entre el COVID y nosotros le hemos provocado o le hemos intensificado. La idea es asegurar su vía aérea. Yo sé que es difícil intubar y hay mucha gente del interior que no sabe realizarlo. Pero yo le propongo el uso de la máscara laringea. La máscara laringea es un dispositivo supraglótico, no es infraglótico, sino es supraglótico, que me va a permitir oxigenarlo al paciente, pero al ser supraglótico no me asegura de la broncoaspiración del paciente. El paciente se puede broncoaspirar. Pero, ante nada, es preferible utilizar la máscara laringea, dejarlo lo más estable posible al paciente y derivarlo de la mejor manera para que llegue al hospital de mayor nivel y tenga más chance de sobrevivir. La máscara laringea, para colocarla, no es necesario un laringoscopio. Como verán, tiene la formita de una hoja. La parte convexa va en dirección del dorso de la lengua y como ven en el dibujito 2, se lo va introduciendo. Podemos ayudar con el dedo para que la lengua no se protuya, o sea, no nos limite en el paso de la máscara laringea, y cuando sientamos el tope, eso quiere decir que ya está a nivel del epiglotis, vamos a insuflar la máscara y se va a quedar fija. Y por medio de ahí podemos oxigenar al paciente. Recuerden
que esta máscara no evita la broncoaspiración, pero me va a ayudar a oxigenarlo y que llegue de mejores condiciones hacia el lugar donde lo estoy derivando. En resumen, hay diferentes interfaces que podemos usar en los pacientes de acuerdo a su clínica. Hay que realizar el ABC a todo paciente que consulta para tomar la decisión correcta. Tener siempre en cuenta la frecuencia respiratoria del paciente, porque algunas veces ese es el marcador que alerta que el paciente se va a complicar. El uso del semáforo es un instrumento primordial para la toma de decisiones. En caso que el paciente tenga que ser trasladado y con la máscara de no reinhalación continúe desaturando, es recomendable la intubación orotraqueal o el uso de la máscara laringea. Muchísimas gracias por escuchar y tomarse este tiempo. Cualquier duda ya nos estaríamos comunicando en una clase virtual, pero espero que le haya servido esta clase. Hasta luego.